Te voy a enseñar cómo hacer un proceso por lotes en el caso de que necesites, como ahorita, hacer varias versiones de un solo objeto, ¿no? Entonces, a ver, necesitamos tener un par de cosas. La primera cosa es, pues, obviamente, el objeto ya compuesto, la base del objeto ya compuesto. Otra cosa que necesito ya tener es un proceso por lotes de los logotipos. Si te fijas, yo aquí ya tengo una carpeta, esta carpeta tiene todos los logotipos, entonces partiendo de eso ya tengo estos dos elementos. Ahora sí voy a empezar a explicarte cómo en InDesign tú puedes crear un proceso también por lotes, de modo que de manera automática todos estos objetos se ubiquen aquí, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con eso. Lo primero, pues obviamente, es abrir InDesign. Vamos a crear un nuevo documento. El documento debería tener las mismas medidas del archivo Illustrator. Esas son las medidas de mi archivo Illustrator. Y pues luego voy a incrustar así tal cual mi archivo Illustrator. ¿Va? Fíjate, aquí tengo el reconocimiento de empresas ahí. Ya sea un archivo o Illustrator o un archivo de Photoshop, pues son archivos totalmente compatibles con InDesign. ¿Qué significa? Que si yo la llego a regar o que si se me fue aquí una letra de más, que pasa muy seguido, lo que puedo hacer es irme directo a la fuente, que en este caso es el archivo de Illustrator, y borro lo que sea que tenga que borrar, lo guardo. Y te fijas aquí en links, me va a aparecer una alerta y aquí ya desapareció lo que yo borré en mi archivo original. Esa es la razón por la que siempre debes utilizar el ecosistema de Adobe y usar en la medida de lo posible cuando construyas este tipo de objetos, pues usar los archivos editables originales para que edites la fuente y no edites, en este caso, 28 objetos por separado, ¿no? Entonces ahí va. Ya tenemos la mesa de trabajo, ya tenemos el objeto puesto en la mesa de trabajo. Ahora lo que queremos es ubicar aquí los logos. Entonces, a ver, lo que voy a hacer es con mi herramienta marco rectangular, que es una herramienta que sirve como marcador de imágenes, voy a colocar en esa zona donde yo quiero que aparezcan los logos un objeto rectangular, ¿va? Ahí está. Entonces ya que lo puse ahí, ahora lo que me falta es hacer que los logotipos que están en esta carpeta de forma automática caigan ahí, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bien simple, tengo que crear, usando una herramienta aquí, tengo que crear una combinación de datos, así se llama. Entonces, chécate, para usar la herramienta de combinación de datos vamos a ventana, vamos a utilidades y ahí está combinación de datos, ¿sale? Abro mi herramienta de combinación de datos y lo que me dice pues es que tienes que elegir un archivo de origen de datos y luego tienes que arrastrar uno de los campos de ese archivo de origen de datos al objeto donde quieres que se mezclen los datos y luego puedes crear un documento con todos esos datos, ¿va? Entonces, a ver, lo primero que tengo que hacer por obviedad es crear mi archivo de origen de datos. ¿Cómo creo mi archivo de origen de datos? Pues bueno, ¿o qué es un archivo de origen de datos? Pues es un archivo de texto que se plantea en una tabla como de Excel y con el cual le vamos a decir al programa, a InDesign, dónde están los objetos, cómo se llaman los objetos, ¿no? Entonces, a ver, yo tengo Numbers, es el programa que yo utilizo, y en Numbers voy a abrir una tabla. En este caso solo quiero que el proceso por lote sea de un solo objeto, entonces solo necesito una columna. Ese objeto va a ser una imagen, entonces lo que va a pasar es que yo le voy a poner al nombre, al título de la tabla, más bien a la parte superior de la tabla, arroba, que representa a los objetos de imagen, y un nombre, el que tú quieras, ¿no? Puede ser tutorial, el que sea. Pero lo importante aquí es que como vamos a importar imágenes, pues le vamos a tener que poner una arroba. En el caso de que yo además de una imagen quiera importar, por ejemplo, un título, en caso de que quiera variar este título, este texto, pues bueno, yo puedo hacerlo también ahí mismo, usando más columnas, ¿no? Agrego una columna a la derecha y aquí le pongo título, y lo que va a pasar es que en estos campos, en los que están debajo de ese título, pues yo voy agregando en este caso texto y aquí imágenes, ¿no? Ahora sí, vamos a comenzar a agregar las imágenes. Te recuerdo, en nuestro caso necesitamos una columna porque solo vamos a incluir un tipo de contenido. Creo que tenemos, no estoy bien seguro, creo que son como 20
28, 27 objetos, ¿no? Entonces voy a agregar aquí suficientes columnas como tenemos objetos, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Aquí tiene que haber, dentro de ese título, debajo de ese título tiene que estar la ubicación de la imagen. O sea, obviamente yo no puedo copiar y pegar ahí una imagen como tal, le tengo que más bien dar una descripción de dónde ir a buscar mi imagen. Entonces, retomando, yo tengo ahorita, vamos a guardar este objeto. Lote. Entonces yo tengo ahorita esta carpeta. Acabo de guardar mi archivo InDesign que se llama lote y también tengo un objeto que se llama reconocimientos, que es el ilustrador, ¿va? Y de hecho, dentro de esa carpeta tengo una subcarpeta que se llama logos, en donde ya tengo todos mis logos procesados, ¿vale? Entonces lo que tengo que hacer es estos logos dentro de aquí, ¿va? Ahora sí, retomando, estábamos armando un archivo de texto en donde vendría toda la información de los objetos que se tienen que incrustar. Entonces, como yo lo que tengo que hacer es incrustar los logotipos que están dentro de esa carpeta, tengo que poner todos estos nombres aquí, ¿vale? La forma de hacerlo, si no tienes, o si usas Mac, en Windows, la neta no sé cómo se hace, pero si usas Mac, puedes ir al TextEdit, puedes abrir un archivo de texto, puedes ir al Finder, copias todos los objetos que están ahí en el Finder, y ojo, si lo pegas directamente te pega las imágenes, y eso pasa en todos los programas, ¿no? Entonces lo que puedes hacer ahí en TextEdit es pegar con el mismo estilo y entonces ya te va a copiar, o te va a pegar más bien los nombres, que es lo que necesitamos poner aquí, ¿vale? Además de los nombres, nosotros tenemos que especificar la ubicación de ese objeto. Entonces, como te estaba diciendo, nosotros tenemos aquí el objeto InDesign. A partir de ahí, nosotros podemos generar una ubicación relativa, es decir, relativa al objeto InDesign. Entonces, la dirección sería, está este objeto, luego que vaya a buscar a una carpeta, dentro de esa carpeta que localice ciertos elementos. Entonces esa dirección relativa tendría que ser de la siguiente manera. Nosotros tendríamos diagonal, que significa en esa misma carpeta, dentro de esa misma carpeta debajo, va a haber una carpeta que se llame logos y luego diagonal, debajo de logos debe haber un elemento que se llame aceros prime, ahí está, ¿no? Entonces básicamente es esto, así se forma la ubicación, es una ubicación relativa, insisto. Entonces, lo que significa que donde esté el InDesign, ahí mismo en esa carpeta, debajo debe haber una carpeta que se llame logos. Ojo, es diagonal, logos, diagonal. Así tiene que estar redactado. Entonces, ya nada más lo que hago es a cada una de los nombres, le voy a poner ahí el logo, o sea, la dirección relativa. Ahí voy. No sé cuánto tiempo llevo, pero siento como que me estoy tardando mucho, tal vez por la explicación. A ver, ahí está. Luego pego, ¿vale? Sí, son 28 exactamente, 27 elementos. Aquí están ya pegados todos, si te fijas, con la dirección relativa. Entonces nosotros ya tenemos aquí un objeto que vamos a poder usar. Voy a tutorial, aquí le pongo objetos. Ahora bien, nosotros necesitamos tener un archivo, no en nombres, no en Excel, sino más bien en un formato que se llama CSV, que es un formato de compilación de datos en texto plano, ¿no? Por decirlo de alguna definición de muy rápida, para no revolver. Entonces ya yo lo que hice fue aquí no guardar el nombre, sino más bien exportar en CVC, y aquí lo voy a tener documento CVC, objetos, ¿vale? Entonces ahora sí ya retomo. Te fijas, nosotros estábamos en InDesign, ya habíamos creado una mesa de trabajo, ya le habíamos puesto el objeto base, que es el que se va a estar reproduciendo n veces, y le habíamos puesto el contenedor de los objetos variables. El objeto base, insistiendo, tiene que ser un objeto editable, por si la riegas, que no falta, que si se me fue un dedo y escribí mal, hazlo así como te lo planteo, ¿no? Para que ahorres mucho tiempo si hay retrabajos. Bueno, entonces ya retomando. Dentro del programa InDesign, en la carpeta o en la ventana de combinación de datos, aquí está la ventana de combinación de datos, voy a seleccionar este botón y voy a poner seleccionar archivo de origen de datos. Acuérdate, estaba en objetos. ¿Sale? Entonces ya cargué ahí objetos en formato SSV, me parece.
el formato que acabo de crear, CSV. Entonces, al cargar ese origen de datos, lo que me aparece aquí es un objeto que representa todos los objetos variables. Como te decía, yo creé en mi archivo una columna. Esa columna le puse en el primer renglón o la primera fila un nombre tutorial. Como tiene el arroba, significa que es una imagen. Y esa es la primera información que toma como referencia aquí el objeto. Si yo tuviera más columnas y a las demás columnas les pongo otros nombres, esos otros nombres y las otras columnas aparecerían aquí. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que yo le voy a decir, este objeto variable me lo vas a incrustar en una zona. Como tú te acordarás, yo ya había utilizado una herramienta de marco rectangular para ubicar la zona en donde quiero que me peguen los objetos. Entonces voy a seleccionar este objeto de marco rectangular y voy a poner el objeto de combinación de datos que es tutorial. Si te fijas, ya cambió aquí la presentación visual. Y luego le voy a poner previsualizar para estar seguros de que estamos haciendo las cosas bien, que se están cargando los datos. Y ahí está. Efectivamente tenemos ya todos los logotipos puestos. Te digo, ya previamente procesados. Ojo, te insisto, necesitas saber cómo hacer un proceso por lotes de imagen para que queden en el formato CMYK y en 300 dpi. Y en algunos casos, por ejemplo, las imágenes traían mucho espacio arriba, abajo, a los lados. Pues ahí dentro del proceso por lotes les puse una acción que restaba esos espacios transparentes, ¿no? Para que se ajuste, para que suceda esto que tú estás viendo, un ajuste al contenedor. También, como estás viendo, el ajuste se hace de manera automática. Este es el espacio disponible y lo que pasa con la imagen es que se pone centrada, tanto horizontal como verticalmente, y en el ancho más grande que pueda abarcar, ¿no? Es una cobertura la imagen. Entonces ya tenemos aquí conectado mi objeto de la combinación de datos, está ubicado bien al contenedor y ya estamos listos. Lo que hay que hacer después de eso es crear un documento combinado. Le pones aquí en ese botón de crear documento combinado. Bueno, ahorita me voy a meter al detalle de esto. Lo de default siempre funciona para la mayoría de los casos, entonces no mueves nada, le pones OK. Y enseguida te sale una alerta, no se generó texto desbordado al combinar registros. Para el caso en donde estamos haciendo, por ejemplo, un catálogo que lleva textos de título y de contenidos, en algunas ocasiones pues, se desborda el texto. Entonces esta alerta es para decirte precisamente que pongas atención en textos desbordados. En este caso no tenemos ni textos, entonces pues la alerta obviamente dice que no hay problema. Voy a cerrar esta ventana. Ahí está. Si te fijas, estábamos trabajando en un archivo que se llama lote. Y luego terminamos trabajando en un archivo que se llama lote-1, que fue el que creó después de la combinación de datos. En este archivo ya tienes todas las páginas que se derivaron de cada una de las imágenes, de las incrustaciones que tú hiciste. En este caso creo que eran 27, pues tienen que ser 27 páginas, ¿no? Y ahí van a estar disponibles en InDesign, 27 páginas. Ya si tú quieres hacer modificaciones más finas, que hoy sabes que esta cosa tiene más espacio de un lado que del otro, pues lo mueves, o sea, ya más finito, ¿no? Pero ya tienes todo el proceso hecho. Te fijas, no es nada tardado. Está en 3 patadas. Se genera un archivo adicional, lo que significa que lo puedes usar para generar otras conversiones y otras versiones. Si tuvieras algún error en el emplazamiento de la imagen de fondo, pues también se corrige así. ¿Me explico? Y todo lo que se te ocurra. Por eso es importante hacer un nuevo archivo. Entonces ya lo guardamos como lote 1. Y ahí ya podemos hacer una exportada de PDF para imprimir, impresión de calidad, guardamos. ¿Está? Entonces ya tenemos el proceso por lotes. Bueno, me imagino que todavía está guardando. Ya tenemos el proceso por lotes listo para imprimir en un archivo PDF. Ya la salida, que de hecho este fue un archivo que te envié ya terminado, ¿no? Si te fijas, es algo muy simple y muy rápido. Espero que no tengas dudas, te lo comparto para que lo uses cuando tú necesites.